Aquí. Shalom a todos, estamos acá iniciando pues este ciclo de enseñanzas sobre el tema de dos doctrinas que se han estado debatiendo por muchos décadas, muchos siglos, que es la doctrina de la Trinidad o unidad de Dios, es decir, cómo debemos de percibir a Dios, si es un Dios que está compuesto de tres personas divinas o es un Dios único, uno, como lo enseñan en muchos pasajes de la Biblia. Entonces vamos a hacer una serie de varias clases en la cual podamos comprobar a la luz de las escrituras cómo es que Dios es un Dios uno y único, algo que también fue comprobado y verificado por nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, donde nos dice que ese es el principal y mayor mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces vamos a hacer un análisis de la explicación de todos los pasajes que se han utilizado alguna vez para defender la doctrina cristiana de la Trinidad. Muchas veces nosotros en la Biblia tenemos algunos pasajes, algunos versículos que dicen que estos versículos son los que comprueban de que Dios es un Dios compuesto por tres personas coeternas, coiguales, que son Dios en uno. Entonces, vamos a verificar realmente qué es lo que dice las Santas Escrituras acerca de eso, si realmente esos pasajes existen, cuál es el contexto que se está hablando en todo ese capítulo en referencia pues a esas supuestas versiones de la Biblia donde dicen de que ahí está el fundamento de la doctrina de la Trinidad. Pues eso es lo que vamos a verificar. Pero lo primero que nosotros vamos a preguntar es cómo nuestra mente percibe a Dios, porque a lo largo de todos los años de nuestra vida hemos visto diferentes figuras, formas, proyecciones del Dios Todopoderoso en la televisión, en revistas, en periódicos, en enseñanzas, sermones que nos daban en la iglesia. Entonces, poco a poco se fue construyendo una imagen de Dios en nuestra mente. Entonces, esa sería una de las preguntas clave que tendríamos que hacer para iniciar este ciclo de estudios. ¿Cómo lo percibimos? Esto no quiere decir que pues vamos a explicar o a decir que en toda la plenitud quién es Dios, porque eso es imposible. La mente humana, nuestra capacidad no llega a cómo percibir plena y completamente a Dios, ya que Dios es infinito, es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Pero sí podemos tener una percepción correcta de lo que Dios nos ha revelado en su palabra, de su manifestación. Ya de ahí para allá, de la esencia pura y plena de Dios que está en el infinito y en la eternidad, ya eso es un misterio de Él mismo que Él no nos ha revelado. Pero podemos percibir claramente, como lo perciben nuestros padres, los sabios judíos, los maestros judíos, cómo ellos percibieron a lo largo de la historia al Dios Todopoderoso, el Elohim de Israel. Entonces, primeramente nosotros muchas veces por ver en la televisión desde niños vemos tiras cómicas y de pronto nos imaginamos a Dios así como un gigante sentado en un trono, ¿cierto? De pronto muchas personas todavía tienen esa imagen del Dios Todopoderoso que está sentado en un trono allá arriba en los cielos. Otros se imaginan a Dios, sí, otros se imaginan como un hombre gigante sentado allá solo en el cielo, ¿ok? Porque no hay nada ni nadie que pueda llegar hasta allá arriba, hasta donde Él está. Entonces, muchas veces nos vendieron esa imagen de cómo Dios está allá arriba en los cielos más altos y pues nada ni nadie puede subir hasta allá para poder percibir, ver a Dios en toda su plenitud. Otros que son ya un poquito más apegados a ciertas religiones, pues ellos han cambiado durante los discursos, las enseñanzas que le han dado en las diferentes iglesias y religiones, y ven a Dios como una columna de fuego que se manifiesta de noche y una columna de nube que se manifiesta en el día, porque ellos dicen, no, Dios tiene que ser
cómo se le manifestó a los pueblos, al pueblo de Israel, a los hebreos, cómo se le manifestó a los hebreos en el desierto, que en el día era una columna de nube que los cubría del sol y los guiaba por donde tenían que ir el campamento del pueblo de Israel. Y de noche se convertía en una columna de fuego. Entonces, muchos lo ven así, como eso, como una columna de fuego. Entonces, vamos a ver si eso realmente es cierto y qué tan cerca está estas manifestaciones, llamémoslo manifestaciones químicas, biológicas, en nuestra realidad física, en nuestra realidad biológica. Dios se manifiesta a través de estos elementos naturales. Él hablaba, él hacía señales, prodigios, y que salían de esa columna de fuego y de esa columna de nube durante los años que pues, fue acompañado el pueblo de Israel por esas manifestaciones naturales, sobrenaturales. Otros que son como un poquito más pentecostales y déjalo que se mueva. Entonces perciben a Dios como una paloma resplandeciente, ¿ya? O sea, ellos dicen, no, cuando fue bautizado, llamémoslo entre comillas, que Jesús fue bautizado y descendió esa luz resplandeciente en forma de paloma, ese tiene que ser Dios, así tiene que ser Dios como eso, ¿ves? Entonces muchos tienen todavía esa idea, esa imagen de que Dios es más o menos así como una paloma resplandeciente que viene desde los cielos y bueno, y se manifiesta en sus diferentes eh, maneras, pues. Entonces la pregunta sería, después de haber revisado todas estas imaginaciones o imágenes que podemos percibir de Dios, es cómo tú te lo imaginas o cómo tú percibes a Dios, como un espíritu, como una luz enceguezadora, como un trueno, como un ser celestial, la primera persona de la Trinidad u otros. O sea, vamos a sernos sinceros, como nosotros de pronto cuando íbamos a la iglesia, cuando, eh, no sé, íbamos a hacer lo que eran las clases de catecismo y escuchábamos a la maestra de catecismo, cómo nosotros íbamos creando esa imagen en nuestra mente cuando nos hablaban de Dios y que Dios está compuesto de 3 personas. Entonces, sería esa la pregunta, ¿cómo nos imaginábamos a Dios como ese Señor gigante que estaba sentado en un trono, como la paloma resplandeciente, como una luz? Eh, También lo podríamos imaginar como eso, una columna de fuego, una columna de nube. No sé si algunas de estas afirmaciones pues va con lo que ustedes antes se imaginaba cómo era Dios. Bueno, en mis principios, en el caminar del Señor, yo siempre a uno le hablaban de que era un señor con barba larga y que estaba sentado en un trono. Bueno, le daban una figura extraordinaria y uno llegaba a una manifestación mental, porque ¿para qué? Pero cuando el Señor empezó a hablarme, ya eso desapareció de mi mente. Pero antes uno que siéntelo, víbralo, tantas cosas, que el fuego descendía, que ahí está la paloma, y tantas cosas que a uno le hablaba. Sí. Y bueno, imagínate, ¿qué te puedo decir? Y ahora le damos la gloria a Él, Baruch Hashem, que ya uno ha ido abriendo los ojos a las cosas verdaderas. Él es único y solamente Él en su poder, en su presencia, es una energía poderosa que viene sobre nosotros y que nos guía. Así nos es. lleva a cosas especiales. Entonces, en este tiempo, ¿qué podemos decir? Que con el conocimiento que nos ha dado la inteligencia, la sabiduría, nos ha abierto a otras cosas especiales. Así es. Entonces, con esto nosotros lo que hacemos es que vamos a ir pues viendo a lo largo de cada uno de los pasajes bíblicos donde aparece la palabra Dios. Entonces, si queremos descifrar ese gran misterio, que bueno, nos dijeron en la Iglesia Católica, no, esto es un misterio.
que Dios es uno, pero está compuesto de tres personas. Nos dijeron que es un misterio y que teníamos que aceptar la enseñanza y la doctrina tal cual. No podríamos ahí explicar, no podríamos indagar más, no podíamos curiosear, argumentar o en todo caso no podíamos ni siquiera debatir si realmente esa doctrina era bíblica, si esa doctrina iba a la par con lo que se enseñaba desde los tiempos antiguos. Entonces, solo teníamos que escuchar y creer que era Dios así, un Dios uno, pero que estaba compuesto en tres personas divinas, eternas, coiguales, coexistentes, etc. Y eso era todo lo que teníamos que aceptar. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros ver para poder entender y tener una percepción clara y correcta de lo que es Dios es estudiar la palabra Dios desde el contexto o desde el punto de vista original, Elohim o Elohim, que es la palabra en hebreo que aparece en el Antiguo Testamento miles de veces, Elohim. Entonces, esta palabra, este nombre, Elohim, llamémoslo así, que hace referencia, pues se tradujo después al griego como Teos. En el griego se pronuncia Teos. Y también se le hace referencia al dios griego Zeus. ¿Ok? Entonces, de ahí es que viene la traducción de Dios. No, Dios no viene literalmente traducido de Elohim desde el idioma hebreo directamente. La palabra Dios viene traducida directamente del griego. En el griego se le dice Teos. Entonces, y hace referencia a esos dioses griegos del Olimpo, al dios Zeus, al dios Poseidón, o sea, todo lo que es la mitología griega. Okay, seguimos grabando. Sí, siga. Bueno, entonces, eso es lo primero que tenemos que aprender. La palabra Dios no es una palabra hebrea que es traducida de Elohim, sino que sucede que esa palabra Dios fue traducida del griego. Pero el griego, cuando se hizo la Biblia en la versión griega, buscaron para traducir Elohim y lo que pudieron fue utilizar el término Theos en griego, que es conocido en nosotros como Dios. Pero realmente el concepto, el significado no va de la mano con lo que realmente es Elohim. ¿Por qué? ¿Qué significa Elohim? Elohim, primero, es un término en plural, ciertamente. Elohim. Está hablando de poderosos, jueces, gobernantes. Es decir, tiene un rico contenido significativo. Dependiendo. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta que se le debe dar a este término Elohim? Tenemos que analizar el contexto. El contexto quiere decir en qué versículo, en qué capítulo, cuál es la idea que se está transmitiendo en ese capítulo. Para poder nosotros decir, está hablando del Elohim, el Adonai, el Todopoderoso, el Creador. Pero en muchos pasajes bíblicos, Elohim también es aplicable para los dioses extranjeros, para los dioses extraños. Claramente ahí habla de los dioses extraños. Otros pasajes bíblicos se aplica el término Elohim para hablar de ángeles, los seres celestiales, los seres espirituales, los mensajeros de Dios. Y Elohim también se utiliza para hablar de hombres con autoridad. Por ejemplo, los jueces que estableció Moisés, jueces ancianos que iban a hacer juicio cuando hubiera una disputa entre hermanos, cuando hubiera algo que había que resolver entre hermanos, se traían a los jueces entonces oían a las partes y dependiendo, bueno, de quién tuviera la razón, y ellos se juzgaban según la ley que Dios le dio a Moisés, hacían un dictamen. Bueno, esto se va a resolver de esta manera. Pues ahí en esos pasajes bíblicos, cuando se refiere a esos jueces, en el hebreo aparece como Elohim. Entonces, fíjense el rico significado conceptual que tiene este término, esta palabra en hebreo.
Y así son muchas palabras en hebreo, muchas. Por eso es que tenemos que interpretar y estudiar la santa palabra, la Torá, bajo el contexto y la perspectiva hebrea. ¿Por qué? Porque si lo interpretamos bajo nuestra mentalidad occidental, aquí latinoamericana, nosotros desconocemos de muchas cosas de la cultura hebrea, de cómo fueron los fundamentos del estudio, de la sabiduría de Israel. Entonces tenemos que estudiarlo basado en ese contexto y en la cultura de ellos para poder entender muchos pasajes en la Biblia que no lo vamos a entender con nuestra propia inteligencia, con nuestro propio entendimiento de acá de Occidente. Listo. Entonces, comenzaríamos con lo que es el primer pasaje, como les hablé previamente, que el hablar de Dios y de la doctrina de Trinidad o unidad de Dios es pasarnos por muchos pasajes, pero por supuesto no vamos a estudiar cada pasaje de manera muy detallada porque aquí duraríamos muchos años explicándolo, pero sí los pasajes más importantes donde pues se demuestra de que Elohim es un Dios único y uno, no es varios dioses o tres personas en uno, sino que es un Dios uno y único. Y vamos a ir explicando cuál es la función o quién es el Espíritu de Dios y bueno, Yeshua, que es el Hijo de Dios, cómo es que Él vino a la tierra. Entonces vamos a darle todas las cosas o vamos a colocar todos esos conceptos en su lugar. Bueno, Génesis 1.1 dice que en el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Es decir, que ese primer pasaje, ahí aparece la palabra Elohim. El primer pasaje, desde el primer versículo de la Biblia, en Génesis 1.1, ahí aparece la palabra Elohim. En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. Fíjense que no aparece el verbo crear en plural, porque si ahí se aplicara que fueron varios dioses o varios seres en un mismo Dios que crearon los cielos y la tierra, entonces diría el pasaje bíblico, diría así: en el principio crearon Elohim el cielo y la tierra. O diría: en el principio Elohim crearon los cielos y la tierra. Diría así, ¿verdad? Es decir, el verbo crear estuviera también en plural. Entonces, ahí inmediatamente se está hablando de que fue un ser, un creador, y no fueron varios, fue un creador, un ser que creó el cielo y la tierra. Entonces, bueno, acá, como les estuve hablando hace rato, Elohim es un término, una palabra que es muy rica en significados y es aplicado en muchos contextos, como puede ser aplicado para seres espirituales, seres celestiales, también puede ser aplicado para jueces, para autoridades, para gobernantes terrenales. En hebreo aparece Elohim. ¿Listo? Entonces, estos seres y estos entes que tienen autoridad, que tienen poder, señorío, ellos, la Biblia les habla de Elohim. Pero esto no quiere decir que entonces Elohim está compuesto de varios seres y de varias personas, de varias autoridades. No, tenemos que saber aplicar el término dentro del contexto que se está hablando, como les enseñé ahorita con el Génesis 1.1. Que si aquí se está hablando, si aquí estuviéramos diciendo que los seres celestiales crearon el cielo y la tierra, entonces aquí el verbo crear no apareciera en singular, apareciera en plural. Ahí es que nosotros pues definimos de que se está hablando de un solo ser ser poderoso. En este caso estamos hablando del Todopoderoso, del Altísimo, que fue el que creó el cielo y la tierra. Se le atribuye solamente a ese ser la creación del cielo y la tierra y no a los otros seres espirituales, donde en otros pasajes bíblicos se utiliza también la palabra Elohim. Fíjense que acá nos dicen en este comentario que dioses en muchos versículos. Por ejemplo, en Génesis 35:2 dice: desháganse de los dioses extranjeros que tienen con ustedes. Y en Éxodo 18:11 dice: ahora que Yuhei Bahei es más grande que todos los demás dioses. Aquí está hablando del nombre sagrado de Dios, que Él es más grande que todos los Elohim. Acá la palabra dioses
Esta palabra dioses en hebreo aparece como la palabra Elohim igualmente, que es la misma palabra Elohim que aparece en Génesis 1 y 1, que si es aplicado a nuestro Adón, nuestro Adonai, a nuestro Creador, al Todopoderoso. Entonces, es por eso que hay que hacer un análisis del contexto donde se está utilizando la palabra Elohim para saber a qué está haciendo referencia. Si está haciendo referencia al Todopoderoso o está haciendo referencia a seres espirituales o está haciendo referencia a dioses extranjeros o está haciendo referencia a gobernantes, a jueces o autoridades terrenales, porque también ahí se aplica. La segunda premisa que estudiamos acá con respecto a la palabra Elohim se ha traducido también como el singular Dios o juez y no hay ningún indicio de alguna naturaleza compuesta. Cuando se traduce de esa manera, un ejemplo es en Éxodo 22:20, que dice, todo el que sacrifique a algún Elohim fuera de, digamos, Yahweh, pues, debe ser destruido. Otro ejemplo es Jueces 6:31. Si es un Elohim, puede defenderse a sí mismo cuando alguien destruye su altar. Y en Éxodo 7:11, el Todopoderoso dice que él ha hecho a Moisés un Dios, un Elohim para el faraón. Fíjense que ahí se está aplicando la palabra Elohim para hasta el mismo Moisés, pero no es porque Moisés es un Dios que está ya sentado a la diestra de Dios Padre, no, está hablando de que es una aplicación de que Moisés es una autoridad, un juez que va a hacer juicio al faraón por rehusarse a liberar al pueblo de Israel. Entonces, eso es la aplicación que se le está dando Elohim. Yo les coloqué esta imagen para hacer referencia a que este es un juez, es una autoridad, es un Elohim terrenal. ¿Okay? Es un ser terrenal con autoridad y con poder y que hace juicio. Mayormente Elohim se utiliza para autoridades que ejecutan juicio, que juzgan entre el bien, lo que es bueno y entre lo malo. Y eso es a través de la Torá, a través de la ley del Eterno. Continuamos. La tercera premisa es, algunos enseñan que la palabra Elohim implica una unidad compuesta. Algunos, estamos hablando ya de aquellas doctrinas, aquellos maestros y teólogos que enseñan de que sí, Dios es uno, por supuesto, pero es que Dios está compuesto por tres seres divinos. Ahora lo vamos a hacer. Entonces dice, cuando se refiere al Todopoderoso verdadero, eso significa que la palabra Elohim de algún modo cambia de significado cuando se aplica al Todopoderoso verdadero. De modo que el Todopoderoso puede ser una persona compuesta. Simplemente no hay ninguna evidencia de esto. El primer lugar al que le debemos ir para una confirmación de esto es al pueblo hebreo mismo. Cuando estudiamos la historia y el idioma de los hebreos, descubrimos que ellos nunca entendieron que Elohim implicara una pluralidad en el Todopoderoso, de ninguna manera. De hecho, los hebreos han estado tajantemente opuestos a las personas y naciones que han tratado de introducir cualquier vestigio de más de un Elohim en su cultura. Entonces los rabinos judíos han debatido sobre la ley hasta el punto del tedio y han escrito volumen tras volumen de notas sobre la ley. Sin embargo, en todos sus debates no hay ni una sola mención de la pluralidad en Elohim. ¿Qué quiere decir esto para resumirle? Que en el pueblo de Israel, a lo largo de toda la historia, nadie se ha sentado allá en el pueblo de Israel a debatir si Dios es tres personas, si Dios es uno, si no. Es que eso no está en discusión. En todo el pueblo de Israel eso no está en discusión. Para comenzar, Dios no es una persona como nosotros. Dios no es humano como nosotros. El error que hemos tenido nosotros acá en los países occidentales es que hemos humanizado a Dios. Queremos creer que Dios es un ser espiritual, pero así como nosotros, con dos manos, con dos pies, con un brazo. Pero usted mira, hermano Elvis, que en la Biblia habla de que Dios extiende su mano, que el brazo de Adonai, pero es que todo eso es sentido figurado. Eso lo hizo a su imagen y semejanza. Está hablando también de la esencia, y está hablando desde la esencia de nuestra alma. El alma que Dios nos da, el alma que viene de lo alto. A eso es que se refiere a su imagen y semejanza.
No está haciendo referencia a nuestra vestidura corporal, a nuestro cuerpo humano, de que Dios tiene ojos como tenemos nosotros, orejas. Y de hecho, en muchos salmos aparece de que las orejas de Adonai, el oído, pero es que todo eso es una forma alegórica, es una forma metafórica. ¿Para qué? Para que Él nos habla como en un lenguaje humano y podamos entender, pues que esas manifestaciones, el Eterno pues también nos oye, como así nosotros podemos oír a otra persona. El Eterno tiene la capacidad de oír, la capacidad de hablar, de ver lo que hacemos, lo que pensamos, lo que hablamos a cada momento. Él la ve, pero eso no quiere decir que Dios tenga unos ojitos achinaditos, unos ojitos grandotes, como lo tenemos unas personas u otras personas de manera física. ¿Ok? Son capacidades que tiene el Eterno y que son también conocidos como atributos antropomórficos. Antropomórfico quiere decir que son atributos humanos, el tener una boca como la de nosotros, una nariz, unos oídos, unos ojos, unos brazos, una mano. Todo eso es metafórico para, pues, él hablarnos un lenguaje humano que podamos nosotros comprender capacidades y manifestaciones que él realiza hacia nosotros. Seguimos entonces con la premisa esta de lo que enseñan los teólogos y maestros que enseñan de la Trinidad de Dios. Ellos a veces se atreven a decir, no, es que es una triunidad de Dios, que Dios es un Dios compuesto de 3 personas. Entonces, les traje esta pequeña imagen que está en Google de algunos de los estudios bíblicos de la Trinidad. Ellos están tratando de explicar con este gráfico qué es Dios, y que dentro de esa unidad de Dios están compuestos 3 entes divinos o 3 personas. Y ya hablamos de que Dios no es una persona, ¿ya? Entonces hablan de esto del Dios Trino. Dice que la Biblia enseña enfáticamente que hay un Dios, pero la Biblia también enseña que la unidad de Dios incluye pluralidad. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? No lo dice así, que Dios es una pluralidad. Fíjense que esto contrasta o contradice lo que ya hablamos acá, que para los judíos y los sabios de Israel eso no es tema de debate, de que Dios es plural, que está compuesto de 3 personas y que hay un Padre, un Hijo y el Espíritu de Dios, y los 3 son Dios, pero los 3 no son el uno con el otro, en fin. Entonces, la Trinidad, ¿cuál es el fundamento de la doctrina de la Trinidad? Dicen que ellos son coeterno y coigual. Uno en esencia, poder, acción y voluntad. Son todos uno en esencia, poder, acción y voluntad. Entonces dicen, el Padre es Dios, pero el Padre no es el Espíritu Santo y el Padre no es el Hijo. Igual, el Hijo es Dios, pero el Hijo no es el Padre y el Hijo no es el Espíritu Santo. Y al igual con el Espíritu Santo sí es Dios, pero no es el Padre y tampoco es el Hijo. Entonces, ¿cómo se arma ese rompecabezas? ¿Cómo se arma ese rompecabezas? Y fíjense que acá dice que ellos son uno en esencia, en poder, acción y voluntad. Otra pregunta que yo les daría para que ustedes pensaran. Dice que Miriam concibió del Espíritu Santo de Dios a Yeshua. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Miriam y ella concibió el poder del Altísimo. Entonces, estos mismos teólogos y maestros que enseñan la Trinidad, ellos también afirman de que el Padre de Jesús es el Espíritu Santo porque fue el que hizo que concibiera a María, al Hijo de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿Jesús es hijo del Padre o es hijo del Espíritu Santo? Esa sería la pregunta. Según lo que tú estás diciendo, es hijo del Espíritu Santo. Pues no lo digo yo, eso lo dice Mateo. Eso lo dice Mateo, que dice que el Espíritu Santo permitió que concibiera. Pero en el mismo versículo dice, el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Le está hablando el ángel Gabriel a Miriam, que es la que conocemos como la Virgen María. Sí. ¿Cierto? Él le dice, el mismo ángel le dice, porque Miriam, la mamá de Jesús o de Yeshua, dice, pero ¿cómo será esto si no he conocido a un varón todavía? Entonces el ángel le responde, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el
poder del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá de ti será un santo ser, un ser apartado, un ser especial. ¿Okay? Entonces, Pero ese versículo lo toman los teólogos trinitarios y dicen, también ellos enseñan que Jesús no es concebido de carne, sino que Jesús es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo enseña la Iglesia Católica, ¿cierto? Entonces, cierto. trayéndolo acá a esta gráfica que les estoy mostrando, entonces la disyuntiva es de quién es hijo Jesús, del Espíritu Santo, del Padre. Si supuestamente lo que enseñan estos teólogos, que el Padre es un ser aparte y diferente al Hijo y al Espíritu Santo, pero los tres son un Dios. Fíjense que esto es un rollo que no se puede desenredar por ningún lado, porque ellos mismos se están enredando en su propio tema, En su propia idea. Exactamente. Entonces, eso es lo que les quiero decir. Fíjense que se contradice, porque entonces ahí, ¿cómo podemos decir a ciencia cierta de quién es hijo Jesús? ¿Del Espíritu Santo o del Padre? Porque dice ahí en Mateo y creo que también en Marcos que Miriam concibió fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Ajá. Y estos mismos teólogos enseñan que pues el Espíritu Santo fue el que hizo que María concibiera, o sea que es hijo del Espíritu Santo. Entonces, sí, es algo que no pueden resolver. Entonces, en las iglesias católicas nos pintan esta imagen, ¿ves? El Padre, un anciano con barba, sentado. Y fíjense este símbolo, mírenme. Y Jesús. El símbolo es este triángulo. Coqueto. Y en el medio está el Espíritu de Dios, que es la paloma. Y no hay una persona, sino un animalito. Porque en ningún lado el Espíritu Santo. Y dicen, te lo dicen aún mismo los teólogos cristianos, dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona. Pero entonces en ninguna parte de las gráficas y de las imágenes que tú buscas, tú ves a una persona que diga, o sea, que está pintada una persona y este es el Espíritu Santo. Siempre lo pintan como una paloma. Como una paloma. Entonces, ¿la paloma es una persona o es un ave? ¿Cómo es? Es un ave, es un ave. Se están viendo lo enredado y lo ilógico y lo contradictorio que es esta enseñanza y esta doctrina. Pero quiero ver, esto sí yo lo estuve notando en muchas imágenes que busqué en internet. Cuando usted escribe la palabra Trinidad en internet, Google Imágenes, usted va a encontrar mucho una imagen así muy similar a esta. Y detrás del Padre va a ver este símbolo, este triángulo, ¿ves? Este es un símbolo masón. Ah, ya, sí. Ok, bueno. Ahí les dejo eso para que ustedes tengan más o menos idea de dónde es que está viniendo todo este tipo de doctrinas y teologías que enseñan no solo en las iglesias católicas, en las iglesias evangélicas cristianas, que ya actualmente en el siglo XXI, en el año 2022, todavía tienen ese fundamento errado, anacrónico, viejo, que no han actualizado, no quieren porque son duros de servir para poder. No les conviene porque no quieren, ellos no quieren reconocer de que estuvieron equivocados por muchos años y décadas. Toda la vida. Exacto. Nosotros sí reconocemos eso y por eso estamos regresando a la senda antigua, volviendo a las raíces hebreas de nuestra fe cristiana, que ahora es nuestra fe hebrea. Para corrección, para corregir todas nuestras errores y fallas. Usted salió el niño, ¿no? Entonces, ¿quién secundó a María? ¿Quién secundó a María? Bueno, eso es bastante. El marido. Eso es una opinión. Por supuesto, tiene que haber sido Kikiriwiki. Sí, eso pudo haber sido, es una de las versiones. Es una de las versiones. Sí. Yo digo que eso es uno de los misterios que va a venir a aclarar nuestro Mashiach Yeshua cuando él venga a establecer su gobierno milenial aquí en la tierra. ¿Con quién introdujo el semen? Porque sin semen no hay ser. No hay simiente, no hay descendencia. No hay, si no hay semen. Así que tuvo que haber un kikiriwiki. Así es.
Tampoco necesariamente, porque acuérdese que ahora con todo lo que está la ciencia avanzada, ahí están lo que son las inseminaciones artificiales, los invictus, que es que toman el espermatozoide, que lo tienen almacenado en unos bancos de semen y lo introducen al óvulo de la mujer, no sin necesidad de que haya un contacto sexual. Entonces, hay una parte dentro de algunas congregaciones mesiánicas que afirman que pues eso fue lo que hizo el poder del Espíritu Santo. Tomó uno de los espermas especiales que venía por la descendencia de David en José, en Joseph, el prometido de Miriam, tomó eso y lo introdujo de manera sobrenatural, lo introdujo en un óvulo de Miriam. Y por eso fue que concibió, y de hecho Yeshua por eso es descendiente de todo el linaje de David, porque sí realmente vino por un esperma humano. Pero la operación fue divina, la operación fue sobrenatural. Es ahí donde se ve el milagro. De todas maneras, eso es un tema que vamos a estar nosotros más adelante, vamos a estar tratando, lo vamos a estar ahí debatiendo para que pues tengamos conocimiento de que eso también se mueve. Ok, entonces el Eterno, el Todopoderoso es Ejá, es único. El Elohim de Israel es un Elohim único, siempre se refiere a él con el pronombre singular, se usa siempre con la palabra Elohim. Un estudio de la palabra mostrará lo que afirmó Gesenio, que el atributo singular, tal como él, y no ellos, o yo, y no nosotros, siempre sigue a Elohim. Además, cuando la palabra Elohim se usa para denotar otro ser aparte del Todopoderoso verdadero, se entiende como singular o como plural, nunca como uniplural. Esa palabra no existe en el Antiguo Testamento y en toda la Biblia no existe un concepto de hablar de uniplural. Cuando Elohim se utiliza, la palabra Elohim, y ya lo hablamos, en muchos pasajes bíblicos se refiere a dioses, a jueces, autoridades. Ahí claramente el contexto está como que afirmando y sustentando de que se está hablando de varios seres. Pero cuando en otros pasajes se habla de la palabra Elohim, se está utilizando la palabra Elohim para referirse al Eterno, al Dios Todopoderoso. En el contexto y en lo que está hablando el pasaje bíblico, se está hablando desde un solo ser, se está hablando del Elohim único y verdadero. Entonces no podemos mezclar y decir, no, es que Dios es uno, pero a la vez plural es varios, ¿no? Cada cosa se aplica según el contexto donde se está utilizando la palabra Elohim. La cuarta y última premisa, la escritura no contiene una reprensión para quienes no crean en un Dios trino. A quienes no creen en Elohim se le llaman necios. A quienes rechazan al Mesías se les declara condenados. En Juan 3:18. La escritura testifica que ella es para enseñanza, reprensión y corrección, según de Timoteo 3:16. Y hay muchos versículos que reprenden a los creyentes por toda clase de creencias y prácticas erróneas, pero brillan por su ausencia las reprensiones en modo alguno por no creer en la Trinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la Iglesia Católica enseñaban que si tú no creías en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo, te ibas a ir al infierno. Eso se escuchaba en muchos sermones dominicales. Y yo lo escuché porque yo tuve pequeño yendo a iglesia. Y de hecho el credo católico te dice creo en Dios Padre, creo en Dios único Hijo y en el Espíritu Santo y que Jesús nació de la Virgen, tal. Te enseñan un credo que te tienes que memorizar. ¿Por qué? Porque te dicen que si tú no crees en eso, entonces estás expuesto a condenación. Pero eso no está en la Biblia, es lo que quiere decir la cuarta premisa. Aquí te está diciendo que, bueno, la Biblia te reprende cuando tú no crees en Dios, cuando en Elohim, pues, cuando tú no aceptas al Mesías, hay una condena, una declaración de condena. Pero en ninguna parte de la Biblia hay un pasaje que dice, si tú no crees que Dios es tres personas o es un Dios trinitario, te vas para el infierno o vas a tener condenación. En ninguna parte lo dice. Pero sí lo enseñan
La Iglesia Católica y en muchos púlpitos de iglesias evangélicas también dicen eso porque adoptaron esa doctrina del catolicismo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que les quería mostrar. Y otra cosita más que quería acá decirles sobre... Hay un... ¿Qué se va a hacer la cena? Ahorita veo. Miren lo que les voy a demostrar. En internet hay una página que se llama Biblia Todo. Entonces, si se acuerdan el pasaje que les estuve comentando de Mateo, vamos a cambiarnos acá de pantalla y vamos a compartir la Vamos a compartir la pantalla en la cual les voy a mostrar ahorita la página web donde está recaudado lo que es todas las Biblias que existen. Actualmente están ahí, las pueden consultar. Se llama esta, Biblia Todo. Esta es la página Biblia Todo. De todas maneras, cuando ustedes tengan acceso a la enseñanza, van a tener un enlace, un vínculo que los va a llevar acá a esta página donde ustedes pueden hacer consulta de las versiones de cada una de las Biblias. La Biblia que se ha reproducido más es esta que se conoce mayormente como la Biblia Reina Valera de 1960. Los trinitarios enseñan que la doctrina de la Trinidad es una doctrina completamente bíblica, porque lo dice el mismo Yeshua, el Hijo de Dios, en Mateo capítulo 28, de la versión Reina Valera, como la tenemos acá, dice en el versículo 19, Yeshua cuando se le aparece, después de haber resucitado, se le aparece a sus discípulos, a los 11 discípulos, fue a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es aquí, en este versículo, exactamente donde ahí se asientan y se agarran la mayoría de los que defienden la doctrina de la Trinidad, diciendo, ahí está, Yeshua reveló la doctrina de la Trinidad y dijo, y nos dio el mandato de que bautizáramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero como yo les dije antes de haber comenzado la clase, esto fue un versículo añadido. Esto fue un versículo añadido de los pocos versículos que hablan acerca de esta fórmula trinitaria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Realmente lo que hay son dos versículos. Este es uno y ya van a ver cuál es la Biblia, porque la que utilizamos más que todos nosotros para hacer nuestras consultas es la Biblia Kadosh. Yo la busco acá. Esta que está acá, mira. Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. Carga la versión de la Biblia. Busco el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 8. Busco para acá abajo, acá en estos pasajes. Y busco el versículo 19 de Mateo 28. Y fíjate que dice, por lo tanto, vayan a ser talmidín. Talmidín en hebreo significa discípulos. A gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre. En mi nombre. Inmersión es el término hebreo que se utiliza para lo que se conoce en el catolicismo como bautismo. La palabra correcta y original es inmersión. Inmersión en el agua. ¿Ok? Luego, bueno, le colocaron la palabra esa bautismo, pero realmente la palabra es inmersión. Y la inmersión que se le van a hacer a esos nuevos discípulos es en mi nombre. Es decir,
la inmersión en el agua se hace en el nombre de Yeshua. Y esto concuerda perfectamente con lo que hacían los apóstoles en el libro de Hechos. En el libro de Hechos dice claramente en muchos pasajes bíblicos que los apóstoles y discípulos de Yeshua bautizaban o hacían inmersión era en el nombre de Yeshua como Mesías, en la autoridad del nombre de Yeshua, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ninguna parte de los Hechos dice. ¿Qué dicen los trinitarios? No, es que lo que pasa es que ellos estaban haciéndole bautismo o inmersión, eran a judíos y ya esos judíos estaban pues en cierta manera ya tenían la inmersión en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Solo les faltaba en el nombre de Yeshua. Y por eso es que en el nombre del Hijo fue que bautizaban a esos judíos. Y eso es totalmente falso, porque, por ejemplo, el apóstol Pablo, que fue el apóstol comisionado para los gentiles, para ir a Griega, para ir a Grecia, a Roma, a Éfesos, a muchas naciones gentiles, él igualmente que los otros apóstoles hacía inmersión o bautizaba en el nombre de Yeshua HaMashiach y no en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es una excusa y es un falso argumento decir eso, de que no, que porque eran solamente bautismos para judíos, solamente se bautizaban en el nombre de Jesús de Nazaret y ya porque era lo que les hacía falta. Totalmente falso. ¿Ok? Porque el mandato que dio nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach fue que la inmersión para aquellos nuevos creyentes, esos nuevos discípulos, iba a ser en su nombre, bajo su autoridad, porque eso concuerda con lo que dice más arriba, que dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada, toda autoridad. Por eso es que el bautismo o la inmersión se tiene que hacer es en el nombre de Yeshua HaMashiach y no en el nombre de la Trinidad pagana que profesan pues el catolicismo y muchas iglesias evangélicas. Ese es uno de los pasajes. En la segunda parte de este estudio vamos a estar también hablando de otro versículo que lo toman los teólogos y maestros de la doctrina de la Trinidad para decir que Dios es un Dios compuesto de tres personas, que es primera de Juan 5:7. Pero ya se sería en la segunda clase que estaríamos también haciendo esa comparación entre las diferentes versiones de las Biblias. Fíjense que aquí estamos citando la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Si citamos también la Biblia nazarena, hay igualmente esta Biblia versión israelita nazarena del 2011. Son Biblia más recientes. Mateo 28, versículo 19, perdón. Aquí solamente dice, y vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado por siempre. No aparece en ninguna parte el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, fíjense que eso fue un versículo añadido. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Bueno, nada más está acá nuestra hermanita Milene. No sé si tienes, Milene, alguna duda, alguna pregunta.